Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a discutir dos artículos. Mi nombre es Valeria Cabrera y el artículo que voy a discutir es este que se publicó en el New England en el 2017 sobre el análisis del ADN plasmático del virus del Epstein-Barr para detectar el cáncer de nasofaringe. El estudio abordaba primero unas generalidades, dentro de estas que en hombres de edad media la incidencia en áreas endémicas de cáncer de nasofaringe es de aproximadamente 35 casos por cada 100.000 personas. Dentro de los factores de riesgo a considerar son pacientes con antecedentes familiares de carcinoma nasofaríngeo, pacientes fumadores y otro que mencionaba eran pacientes que consumían pescado muy salado. Realmente es importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad porque como pueden ver la supervivencia a los 5 años en etapas tempranas es del 95% versus en etapas metastásicas o localmente avanzadas más del 60%. Generalmente en las etapas tempranas los pacientes se presentan asintomáticos y ya el 80% de los pacientes se diagnostican en etapas localmente avanzadas o con metástasis a distancia. El carcinoma nasofaríngeo, la patogénesis está estrechamente relacionada con el virus del Epstein-Barr y esto pues se ha establecido como un marcador tumoral, sobre todo porque toma fragmentos cortos de ADN de menos de 181 pares de bases, teniendo este como marcador tumoral una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Entonces, este artículo tenía como objetivo identificar a los pacientes con carcinoma nasofaríngeo en etapas tempranas, que sobre todo son pacientes asintomáticos, para poder así mejorar potencialmente el resultado en el tratamiento. Dentro de los criterios de inclusión, cómo se abordó este estudio fue que se llevaron a cabo sesiones de educación en salud pública en Hong Kong, en donde pues les hablaban sobre todo a los hombres sobre la epidemiología y el tratamiento del carcinoma nasofaríngeo desde julio del 2013 hasta febrero del 2016. Solo incluyeron a hombres de etnia china y de 40 hasta 72 años de edad, porque después de los 60 años el porcentaje pues realmente es bastante bajo de pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Se excluyeron a los pacientes inmunosupresos o que estaban con glucocorticoides para poder minimizar los falsos negativos. Esto porque el ADN del virus del Epstein-Barr plasmático se asocia a replicación viral de este virus en pacientes inmunosupresos. Entonces, el diseño del estudio, se extrajeron 20 ml de sangre venosa de los pacientes y se les corrió PCR en tiempo real. Se amplificaron fragmentos cortos o de, como les mencioné, menos de 181 pares de bases. Los amplificaron mediante esta PCR en tiempo real, que se dirigió sobre todo a este polilinker BAM-H1 y el límite inferior que consideraron fueron 20 genomas de virus de Epstein-Barr por milímetro de plasma. Las señales de amplificación las consideraron como positivos y si estos pacientes al inicio eran positivos para la PCR en tiempo real, les hacían una segunda muestra 4 semanas después para diferenciar los falsos positivos. A todos los pacientes se les realizó una nasondoscopía y resonancia magnética y además de eso, a las lesiones sospechosas se les hicieron biopsias, sobre todo porque como podemos ver en esta imagen, el paciente tenía un carcinoma nasofaríngeo en este receso faríngeo derecho que no se veía en la nasondoscopía, pero sí se veía en la resonancia magnética. Este fue un paciente de 48 años. Al final incluyeron más de 20.000 pacientes. De estos 20.349 pacientes de 147 comunidades que se les platicó sobre la epidemiología y el tratamiento del cáncer de nasofaringe, se excluyeron 175, 120 se incluyeron 2 veces en el estudio,
9 pacientes se excluyeron porque tenían cánceres simultáneos y 46 pacientes se excluyeron porque estaban con glucocorticoides o eran inmunosupresos. De estos, luego se detectaron 390 pacientes con ADN del virus del Epstein-Barr. A 300 se les sometió a nasoendoscopía, a 275 se les sometió a resonancia magnética de senos paranasales y posteriormente 34 pacientes se confirmaron con carcinoma nasofaríngeo. De esos 309 pacientes, 9 no quisieron realizarse ni la nasoendoscopía ni la resonancia magnética. Y uno de estos pacientes, 32 meses después de rechazar hacerse los estudios de imagen, desarrolló cáncer nasofaríngeo y falleció 2 meses después. Entonces, como podemos ver en la tabla uno, las características basales, como les mencioné, pacientes hombres, la mediana edad fue de 52 años, la mayoría de los pacientes no habían fumado, eh, eran bebedores activos y no tenían antecedentes familiares de cáncer de nasofaringe. Realmente de estos 20.000, más de 20.000 pacientes que se incluyeron, 1.112 pacientes o el 5.5% tenían ADN de Epstein-Barr positivo. Después de un periodo de 34 días se les repitió la prueba o la PCR y el 1.5% de estos 1.112 pacientes o el 27% de estos 20.000 pacientes eran positivos persistentemente para el virus del ADN del virus del Epstein-Barr y 34%, perdón, los 4 pacientes o 11% eran confirmados de cáncer de nasofaringe. Realmente son dos gráficas que se publicaron en este estudio en cuanto a los resultados. Como podemos ver en la gráfica A, compararon a los pacientes del estudio con una base de datos histórica que se publicó en Hong Kong en el 2013. Y como podemos ver, el 47% o 16 pacientes en el estudio eran etapas clínicas tempranas, a diferencia de esta base de datos histórica de Hong Kong, perdón, que eran 45 al 7% de los pacientes de etapa clínica uno. La mayoría se habían diagnosticado etapas clínicas ya localmente avanzadas o metastásicas. Como podemos ver en la gráfica de la supervivencia libre de progresión, la diferencia fue del 97 versus 70% con un hazard ratio de 0.10 y una P estadísticamente significativa. Realmente solo un paciente recurrió de cáncer de nasofaringe. Entonces, hasta el 31 de marzo del 2017, que se tomó como límite para reclutar a los pacientes, una más o menos mediana de seguimiento de 22 meses, solo un paciente de 19.865 recurrió 2 años después de la detección, demostrando así este estudio una sensibilidad del 97%, valores predictivos positivos negativos, perdón, de 99.99% y generalmente los valores predictivos positivos en cáncer de nasofaringe son bastante bajos, como les puse aquí, del 3% en esta base histórica que se publicó en el 2013 versus 11% de los pacientes en este estudio. Como a cada paciente se les hizo el ADN del virus del Epstein-Barr por PCR, además de eso se les hizo una nasoendoscopía y resonancia magnética de senos paranasales, los costos fueron aproximadamente de $1.100, a diferencia de pacientes que, por ejemplo, se podrían diagnosticar en etapas localmente avanzadas o metastásicas, que los costos pues, de tratamiento de quimio-radioterapia, tratamiento definitivo, son mucho mayores que $1.100. Entonces, la conclusión de este estudio es que el análisis del ADN del virus del Epstein-Barr en muestras de plasma fue útil para la detección de carcinoma nasofaríngeo asintomático temprano. Realmente este estudio demostró un potencial de análisis del ADN circulante para detectar el cáncer de nasofaringe temprano, incluso en tumores que podrían, por ejemplo, liberar cantidades suficientes de ADN en la circulación para poder permitir la detección sensible.
Y los hombres con carcinoma nasofaríngeo que fueron identificados por detección tenían una distribución de etapas más tempranas, como vimos, etapa clínica uno y supervivencia libre de progresión mucho superior, mucho mayores que la población examinada en la cohorte histórica que se publicó en el 2013 o con la que se comparó.